Era el año 1987, y en un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales de Colombia, un hombre caminaba cada domingo hacia una iglesia de madera con el peso de un secreto que lo estaba consumiendo por dentro. Su nombre era Rodrigo Salazar. Tenía 42 años y durante 3 décadas había sido el pastor más respetado de San Vicente del Caguán, un pueblo perdido entre las montañas del Caquetá. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera su esposa había imaginado jamás, era que ese hombre había estado viviendo un infierno silencioso desde que tenía apenas 12 años. Lo que descubrirás en los próximos minutos sobre el verdadero significado del sacrificio, del perdón y de las decisiones imposibles que a veces debemos tomar, o cambiará por completo tu forma de entender la redención humana. Rodrigo era un hombre de estatura promedio, con manos grandes y callosas de trabajar la tierra. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas que el sol implacable del Caquetá había grabado en su piel morena. Pero lo que más llamaba la atención de él eran sus ojos, oscuros, intensos y siempre ligeramente húmedos, como si estuviera a punto de llorar, pero nunca lo hiciera. Caminaba con la espalda ligeramente encorvada, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Y de hecho lo hacía. Había nacido en 1945, en ese mismo pueblo de San Vicente, cuando Colombia todavía sangraba por la violencia entre liberales y conservadores. Su padre, don Emilio Salazar, había sido un campesino duro, de esos que creen que las emociones son debilidades y que la vara no se gasta. Su madre, doña Beatriz, era una mujer callada que rezaba el rosario cada noche con los nudillos blancos de tanto apretar las cuentas. Rodrigo creció entre el olor a café recién tostado y el sonido constante del río Caguán, que corría detrás de su casa de Bahareque. Ese río había sido testigo de todo, de su infancia, de sus primeros amores, de sus primeras mentiras, y también de su mayor secreto. Rodrigo se había casado con Mariela en 1965, cuando él tenía apenas 20 años. Ella era una muchacha hermosa, de ojos verdes raros en esa región, hija de un comerciante de ganado. Se habían conocido en la plaza del pueblo, durante las fiestas patronales de San Vicente. Mariela usaba un vestido blanco de flores amarillas ese día. Rodrigo nunca olvidaría ese detalle. Tuvieron 4 hijos, 3 varones y una niña. Los nombres los había escogido Mariela: Santiago, Andrés, Tomás y la pequeña Lucía. Cada uno de ellos llevaba el nombre de un apóstol o de una santa, porque Mariela era profundamente religiosa. Lo irónico de todo esto se revelaría mucho después. La vida en San Vicente transcurría con la lentitud característica de los pueblos de montaña. El tiempo allí parecía moverse de forma diferente, como si las horas se estiraran bajo el peso de la humedad y el calor. Las casas eran de madera y zinc, pintadas en colores pastel que el sol iba deslavando año tras año. Las calles, de tierra roja que se convertía en barro cuando llovía, y llovía casi todos los días entre abril y noviembre. El pueblo olía a leña quemada en las mañanas, cuando las mujeres prendían los fogones para hacer el desayuno. Olía a panela derretida, a plátano frito, a chocolate espeso, y en las tardes, cuando caía la lluvia, olía a tierra mojada y a hojas de yarumo. La iglesia de San Vicente era el edificio más importante del pueblo, no porque fuera grande o lujosa, sino porque era el único lugar donde todos se reunían sin excepción. Era una construcción simple de madera, con un techo de zinc, que sonaba como tambores cuando llovía fuerte. Adentro había unas 20 bancas de madera sin barnizar, un altar modesto con un crucifijo de madera tallada a mano, y 3 imágenes de santos que alguien había traído de Florencia, la capital del departamento, hacía décadas. Rodrigo había llegado a ser el pastor de esa iglesia en 1972, después de estudiar por correspondencia en un seminario evangélico de Bogotá.
Nadie en el pueblo entendía muy bien las diferencias teológicas entre católicos y evangélicos, pero a Rodrigo lo respetaban igual, porque predicaba con una pasión que parecía salir desde lo más profundo de su alma atormentada. Cada domingo, sin falta, Rodrigo subía al púlpito de madera que él mismo había construido. Su voz era grave, profunda, y cuando hablaba de pecado y redención, las palabras le salían con tal intensidad que algunos feligreses juraban que podían sentir la presencia de Dios en ese cuarto de madera. Pero había algo en sus sermones que siempre llamaba la atención. Rodrigo hablaba del perdón como nadie más. Hablaba de segundas oportunidades, de la misericordia infinita, de que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. Y cuando lo hacía, su voz se quebraba ligeramente, como si cada palabra le costara un pedazo de alma. El Señor no nos juzga por nuestros errores, decía aferrándose al borde del púlpito con esas manos grandes y temblorosas. Nos juzga por lo que hacemos después de cometerlos, por si buscamos la luz o nos quedamos en la oscuridad. Las mujeres del pueblo asentían, limpiándose las lágrimas con pañuelos bordados. Los hombres, con sus sombreros sobre las rodillas, bajaban la mirada. Y a todos sentían que Rodrigo les hablaba directamente al corazón. Lo que nadie podía imaginar era que él mismo llevaba 30 años sin encontrar esa luz de la que tanto hablaba. Pero volvamos al principio, al verdadero principio. Rodrigo tenía 12 años cuando ocurrió. Era 1957, y la violencia política en Colombia estaba en su punto más sangriento. Los grupos armados de liberales y conservadores se mataban entre sí en las montañas, y los pueblos pequeños como San Vicente vivían en un terror constante. Una tarde de junio, un grupo de hombres armados llegó al pueblo. No eran soldados del ejército, eran algo peor. Eran guerrilleros liberales que buscaban venganza porque el alcalde del pueblo, un conservador, te había entregado a algunos de sus hombres. Rodrigo estaba jugando con su hermano menor, Julián, cerca del río cuando escuchó los disparos. El sonido venía del centro del pueblo, a unos 2 kilómetros de distancia. Sin pensarlo 2 veces, ambos niños corrieron hacia su casa, que estaba en las afueras. Pero cuando llegaron, encontraron a su padre tirado en el suelo de la sala, con la camisa empapada de sangre. Don Emilio respiraba con dificultad, haciendo un sonido húmedo y horrible que Rodrigo recordaría toda su vida. A su lado, llorando desconsoladamente, estaba doña Beatriz. «Corran», susurró su padre. «Corran al monte, ya vienen para acá». Pero los niños se quedaron paralizados. Rodrigo podía escuchar las voces de los hombres acercándose. Podía oler la pólvora en el aire. Doña Beatriz tomó a sus 2 hijos de los brazos y los empujó hacia la puerta trasera. «Al monte», ordenó. «Escóndanse en la cueva del río, no salgan hasta mañana. ¿Me entienden?» Rodrigo, con lágrimas rodando por sus mejillas, asintió. Tomó la mano de su hermano Julián, que tenía apenas 9 años, y ambos salieron corriendo hacia el monte tupido que rodeaba el pueblo. Corrieron sin mirar atrás, con el corazón latiéndoles tan fuerte que podían sentirlo en la garganta. Corrieron entre helechos gigantes y árboles de yarumo, saltando sobre raíces y piedras, y hasta que llegaron a la cueva que estaba escondida detrás de una cascada pequeña del río Caguán. Era un lugar secreto que solo ellos conocían. Un lugar donde habían jugado cientos de veces. Se metieron en la cueva, temblando de miedo y agotamiento. Podían escuchar a lo lejos más disparos, gritos, y después un silencio que fue peor que cualquier ruido. Julián estaba llorando, abrazado a Rodrigo. Tenía la ropa mojada del río y los labios morados del frío. «Tengo miedo, Rodrigo», susurró. «¿Mamá va a estar bien?» Rodrigo no supo qué responder. Él también tenía miedo. Un miedo tan profundo que le dolía en el estómago. Pero era el hermano mayor.
Tenía que ser fuerte. Sí, mintió. Todo va a estar bien. Solo tenemos que esperar aquí hasta mañana. Pasaron las horas. La noche cayó sobre el monte con una oscuridad absoluta. En la cueva no entraba ni un rayo de luz. Solo podían escuchar el sonido constante de la cascada y de vez en cuando el grito de un búho o el crujido de una rama. Julián se durmió finalmente, exhausto del llanto y del miedo, con la cabeza apoyada en el hombro de Rodrigo. Pero Rodrigo no pudo dormir. Se quedó despierto toda la noche, con los ojos abiertos en la oscuridad, preguntándose qué habría pasado con sus padres. Al amanecer, cuando la primera luz gris del alba comenzó a filtrarse entre los árboles, Rodrigo despertó a su hermano. Tenían que volver. Tenían que saber qué había pasado. Salieron de la cueva con cuidado, mirando a todos lados, atentos a cualquier sonido que no fuera el del río o los pájaros. El pueblo estaba en silencio, un silencio antinatural, pesado. Cuando llegaron a su casa, encontraron la puerta principal abierta de par en par. Y adentro estaba su madre. Doña Beatriz yacía en el suelo, con los ojos abiertos mirando al techo, con un charco de sangre seca a su alrededor. Su padre, don Emilio, estaba a pocos metros, en la misma posición en que lo habían dejado la tarde anterior. Julián se quedó paralizado en la puerta, incapaz de entrar. Rodrigo, temblando de pies a cabeza, se acercó a su madre, se arrodilló a su lado, y entonces vio algo que lo destrozó por completo. En la mano de su madre había un pedazo de papel arrugado. Lo tomó con dedos temblorosos y lo desdobló. Era una nota escrita con letra temblorosa, manchada de sangre. Rodrigo, Julián, los amo. Cuídense, perdonen. Rodrigo apretó el papel contra su pecho y lloró como nunca había llorado en su vida. Lloró por su madre, por su padre, por la infancia que acababa de morir en esa habitación llena de sangre. Los vecinos empezaron a aparecer lentamente. Habían pasado la noche escondidos en sus casas, aterrorizados. Don Arturo, el dueño de la tienda, fue quien finalmente sacó a los dos niños de esa casa. Los llevó a su hogar, les dio comida caliente, les prestó ropa seca. Pero Rodrigo no probó bocado. Se quedó sentado en una silla, mirando al vacío, con esa nota de su madre apretada en el puño. Los días siguientes fueron un borrón de dolor. El entierro, las lágrimas, las miradas de lástima de todo el pueblo. Rodrigo y Julián se fueron a vivir con su tía Clemencia, la hermana mayor de su madre, que vivía al otro lado del pueblo. Era una mujer seca, amargada, que los recibió más por obligación que por amor. Pero fue a partir de ahí cuando Rodrigo tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Una semana después del entierro, Rodrigo estaba solo en la habitación que compartía con Julián, cuando escuchó voces afuera de la casa. Voces de hombres. Se asomó por la ventana y vio a 3 hombres armados, hablando con su tía Clemencia en el corredor. Eran los mismos hombres, los asesinos de sus padres. Los reconoció por sus sombreros, por sus rifles. El corazón le latió con tanta fuerza que pensó que iba a explotar. La rabia que sintió en ese momento fue algo que jamás había experimentado. Era como un fuego que le quemaba desde adentro. Sin pensarlo, bajó las escaleras, pasó por la cocina y tomó el machete que su tía usaba para picar leña. Salió al corredor con ese machete en la mano, temblando de rabia y miedo a partes iguales. Los hombres se voltearon a mirarlo. Uno de ellos, el más alto, con bigote espeso y sombrero negro, sonrió. «Mira nada más», dijo. «El hijo de Emilio. Tiene agallas el muchacho». Rodrigo levantó el machete, aunque pesaba casi tanto como él. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero su voz salió firme cuando habló. «Ustedes mataron a mis papás». El hombre del bigote dejó de sonreír. Se acercó a Rodrigo lentamente, sin miedo al machete. Se agachó hasta quedar a su altura, mirándolo directamente a los ojos. «Tu papá era un sapo», dijo con voz fría. «Entregó a 3 de mis hombres,
Los mataron por culpa de él. Yo solo cobré la deuda. Rodrigo sintió que el mundo se detenía. ¿Su padre había entregado a alguien? ¿Era eso posible? Don Emilio nunca le había hablado de política. Nunca le había dicho de qué lado estaba. Mentira, susurró Rodrigo. Mi papá no era así. El hombre se incorporó. Le quitó el machete de las manos a Rodrigo sin ningún esfuerzo. Cuando crezcas, si quieres vengarte, ven a buscarme, dijo. Me llamo Eliseo Vargas. Estaré en las montañas. Pero mientras tanto, cuida a tu hermanito. Ya perdió suficiente. Y se fueron, así como así, dejando a Rodrigo temblando en ese corredor, con el mundo destrozado a sus pies. Esa noche, Rodrigo no durmió. Se quedó despierto, mirando el techo de zinc de la habitación, escuchando la respiración tranquila de Julián a su lado. Y en algún momento de esa madrugada interminable, tomó una decisión que lo condenaría por el resto de su vida. Decidió que iba a vengarse, que iba a matar a Eliseo Vargas y a todos los que habían participado en el asesinato de sus padres, que iba a hacerlos pagar. No importaba cuánto tiempo le tomara, no importaba qué tuviera que hacer. Iba a cobrar esa deuda. Pasaron los meses, después los años. Rodrigo creció con esa rabia enterrada en el pecho como una brasa que nunca se apagaba. Cuando cumplió 18 años, en 1963, fue a buscar a Eliseo Vargas a las montañas. Lo encontró en un campamento guerrillero, rodeado de hombres armados. Y cuando Rodrigo le dijo quién era y a qué había ido, Eliseo se rió. ¿Todavía te acuerdas? ¿Un muchacho? Preguntó. Tienes memoria. Eso es bueno. Rodrigo esperaba que Eliseo sacara su arma y le disparara ahí mismo, pero no lo hizo. En cambio, lo invitó a sentarse, le ofreció aguardiente y le contó la verdad. Le contó que don Emilio Salazar había sido un informante de los conservadores, que había entregado los nombres y ubicaciones de varios guerrilleros liberales a cambio de protección para su familia, que 3 de esos hombres habían sido capturados y ejecutados por el ejército, y que las familias de esos hombres habían pedido venganza. Tu papá traicionó a su propia gente, dijo Eliseo, y en esta guerra eso se paga con sangre. Rodrigo se quedó en silencio, procesando esa información. Durante años había idealizado a su padre. Lo había convertido en un mártir inocente. Pero ahora resultaba que don Emilio había tenido las manos manchadas de sangre también. ¿Y mi mamá? Preguntó Rodrigo con voz temblorosa. ¿Ella qué culpa tenía? Eliseo bajó la mirada. Por primera vez, Rodrigo vio algo parecido al arrepentimiento en esos ojos duros. Eso fue un error, admitió. Ella salió defendiendo a tu papá. Le disparé sin pensar. Y me he arrepentido cada día desde entonces. Fue en ese momento, sentado en ese campamento de montaña, bebiendo aguardiente con el asesino de sus padres, cuando Rodrigo hizo algo completamente inesperado. Algo que ni él mismo entendió en ese momento. Le perdonó la vida a Eliseo Vargas. No fue un perdón consciente, no fue una decisión moral o religiosa, fue simplemente que Rodrigo se dio cuenta de algo fundamental. Matar a Eliseo no le devolvería a sus padres, solo lo convertiría en lo mismo que él, un asesino. Y Rodrigo ya había visto suficiente sangre para toda una vida. Se levantó, le dio la mano a Eliseo, y se fue caminando de regreso a San Vicente. No volvió a ver a ese hombre nunca más. Eliseo Vargas murió en un enfrentamiento con el ejército 2 años después. Pero para entonces, Rodrigo ya había tomado otro camino. Se había convertido al cristianismo evangélico. Había empezado a estudiar la Biblia por correspondencia. Había conocido a Mariela y se había casado con ella. Había tenido hijos. Y en 1972 se había convertido en el pastor de la pequeña iglesia de madera de San Vicente del Caguán. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente compleja. Porque aunque Rodrigo había perdonado a Eliseo, ni nunca se había perdonado a sí mismo.
Durante 30 años, desde 1957 hasta 1987, Rodrigo cargó con una culpa abrumadora, no por no haber vengado a sus padres, sino por algo mucho más oscuro. Algo que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Mariela, ni siquiera en sus oraciones más íntimas. Si historias como esta, que revelan lo complejo y frágil del corazón humano, te conmueven tanto como a mí, suscríbete para que nunca te pierdas una nueva historia. En 1987, Rodrigo tenía 42 años y llevaba 15 años como pastor. Sus hijos ya eran adolescentes. Santiago, el mayor, tenía 22 años y trabajaba en Florencia como maestro. Andrés tenía 20 y ayudaba a Rodrigo en la iglesia. Tomás, de 18, estudiaba en el pueblo. Y Lucía, la pequeña, tenía apenas 15 años y era la luz de los ojos de su padre. Mariela, a sus 40 años, seguía siendo hermosa. El tiempo había plateado su cabello negro y había marcado pequeñas arrugas alrededor de sus ojos verdes, pero conservaba esa dignidad tranquila que había enamorado a Rodrigo décadas atrás. Ella sabía que su esposo guardaba secretos. Lo sabía por la forma en que a veces se despertaba gritando en las noches, por cómo se quedaba mirando al vacío durante las comidas, por cómo sus sermones sobre el perdón sonaban desesperados, como si él mismo estuviera tratando de convencerse de algo. Pero nunca lo presionó. Mariela había aprendido que hay dolores que los hombres prefieren cargar solos. Un domingo de marzo de 1987, después del sermón, una mujer llegó a la iglesia. No era del pueblo. Nadie la conocía. Era una mujer mayor, de unos 60 años, vestida completamente de negro, con un pañuelo cubriéndole la cabeza. Caminaba con dificultad, apoyada en un bastón. Esperó pacientemente a que todos los feligreses se fueran, y entonces se acercó a Rodrigo. —¿Pastor Salazar? —preguntó con voz quebrada. Rodrigo asintió. Algo en los ojos de esa mujer le resultó familiar, pero no podía ubicarla. —Soy Raquel Vargas —dijo ella—, la viuda de Eliseo Vargas. El mundo de Rodrigo se detuvo. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ese nombre, ese apellido que había tratado de enterrar durante 30 años. —Sé quién es usted —continuó la mujer—. Sé que mi esposo mató a sus padres. Sé que usted lo perdonó cuando pudo haberlo matado. Mi esposo me lo contó antes de morir. Me dijo que usted era un hombre bueno, que le había dado algo que él no merecía, una segunda oportunidad. Rodrigo no sabía qué decir. Las palabras se le atascaban en la garganta. «He venido a pedirle perdón», dijo Raquel, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Perdón por lo que mi esposo le hizo. Perdón por arrebatarle a su madre. Sé que nada de lo que yo diga podrá borrar ese dolor, pero necesitaba que supiera que no todos éramos monstruos, que algunos de nosotros también sufrimos». Rodrigo sintió que algo se quebraba dentro de él. 30 años de rabia contenida, de dolor enterrado, de culpa acumulada, me empezaron a salir como un río desbordado. Se arrodilló frente a esa anciana, tomó sus manos arrugadas entre las suyas y lloró. Lloró como no había llorado desde aquella mañana en que encontró a sus padres muertos. «Yo también necesito perdón», susurró entre sollozos. «Yo también necesito perdón». Raquel Vargas se arrodilló con dificultad a su lado, y allí, en esa iglesia de madera vacía, con el sonido de la lluvia golpeando el techo de zinc, 2 personas destrozadas por la violencia se abrazaron y lloraron juntas. Esa noche, Rodrigo le contó a Mariela toda la verdad. Le contó sobre la muerte de sus padres, sobre Eliseo Vargas, sobre el encuentro en las montañas, sobre el perdón que había dado. Y entonces, con voz temblorosa, le contó el secreto que había guardado durante 30 años. Le contó que la noche en que sus padres fueron asesinados, él no había corrido directamente a la cueva con su hermano Julián.
Le contó que se había escondido primero debajo de la cama de sus padres, paralizado de miedo, que había escuchado todo, los gritos, las súplicas de su madre, los disparos, que había visto todo a través de una rendija entre las tablas del piso, y que no había hecho nada. Me quedé escondido como un cobarde, lloró Rodrigo con la voz rota. Vi cómo mataban a mi mamá y no moví un dedo. No grité, no salí. Después esperé a que se fueran, salí por la ventana y fui a buscar a Julián al río. Le mentí. Le dije que nos habíamos escondido juntos. Y he cargado con esa mentira durante 30 años. Mariela se quedó en silencio durante largo rato. Después tomó el rostro de su esposo entre sus manos y lo obligó a mirarla. «Tenías 12 años», dijo con firmeza. «Eras un niño. No podías hacer nada. Si hubieras salido, te habrían matado también». Y entonces Julián habría quedado solo. «No eres un cobarde, Rodrigo. Eres un sobreviviente». Pero Rodrigo negó con la cabeza. Las lágrimas seguían cayendo. «He predicado sobre el perdón durante 15 años», susurró. «Les he dicho a cientos de personas que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero yo nunca he podido perdonarme a mí mismo. He vivido en el infierno todos estos años, un infierno que yo mismo construí con mi culpa». Mariela lo abrazó con la fuerza de 30 años de amor. «Entonces es hora de que salgas de ese infierno», dijo, «o es hora de que te perdones». Pero el perdón no es algo que llega de un día para otro. Rodrigo lo sabía mejor que nadie. Pasaron las semanas, y aunque había compartido su secreto con Mariela, la culpa seguía ahí, como una sombra que nunca lo abandonaba. Hasta que un día, Rodrigo tuvo una idea que cambiaría todo. Decidió que iba a contarle la verdad a Julián. Su hermano menor, que ahora tenía 39 años y vivía en Bogotá, trabajando como contador. Julián, que durante todos esos años había crecido creyendo que ambos se habían escondido juntos en la cueva, que habían sobrevivido juntos. Rodrigo necesitaba que Julián supiera la verdad. Necesitaba pedirle perdón por esa mentira. Viajó a Bogotá en autobús, un viaje de casi 12 horas desde San Vicente. Llegó a la casa de su hermano un sábado por la tarde. Julián se sorprendió de verlo, porque Rodrigo rara vez salía del pueblo. ¿Pasó algo?, preguntó Julián preocupado. «¿Mariela está bien? ¿Los niños?» «Todos están bien», respondió Rodrigo. «Vine a hablar contigo, a contarte algo que debía haberte dicho hace 30 años». Se sentaron en la pequeña sala del apartamento de Julián, y allí, con la luz de Bogotá filtrándose por las ventanas, Rodrigo le contó a su hermano la verdad completa. Le contó sobre haberse escondido debajo de la cama, sobre haber visto todo, sobre la mentira, sobre la culpa que había cargado durante 3 décadas. Cuando terminó de hablar, Julián se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Su rostro no mostraba emoción alguna. Rodrigo esperaba rabia, decepción, tal vez incluso odio. Pero lo que vino después fue algo completamente diferente. Julián comenzó a reír, una risa suave al principio, que después se convirtió en carcajadas mezcladas con lágrimas. «Rodrigo», dijo finalmente cuando pudo hablar, «yo tampoco estaba en la cueva esa noche». El mundo de Rodrigo se detuvo por segunda vez en su vida. «¿Qué?», susurró. Julián se secó las lágrimas y miró a su hermano a los ojos. «Yo también me escondí en la casa», confesó. «Me metí debajo de las tablas del piso de nuestra habitación. Escuché todo, los disparos, los gritos, y después de que se fueron, me quedé ahí, paralizado de terror, durante horas. Cuando finalmente salí, ya era de noche. Fui al río, a la cueva, esperando encontrarte allí, pero estaba vacía. Entonces volví a la casa al amanecer, y ahí fue cuando nos encontramos. Y cuando tú me dijiste que nos habíamos escondido juntos en la cueva, yo no te corregí, porque sentía tanta vergüenza de haberme escondido, de no haber hecho nada, que preferí vivir con esa mentira». Los dos hermanos se miraron,
con 30 años de culpa compartida entre ellos. Y entonces, simultáneamente, se echaron a reír. Rieron como no habían reído en décadas. Rieron hasta que les dolió el estómago. Rieron hasta que las lágrimas les corrieron por las mejillas. Porque de repente, todo ese peso insoportable, o toda esa culpa que ambos habían cargado durante 30 años, se reveló como algo absurdo. Eran dos niños aterrorizados que se habían escondido para salvar sus vidas. No había nada de qué avergonzarse, nada que perdonar. Solo dos hermanos que habían sobrevivido a lo imposible y habían vivido durante 3 décadas sintiendo culpa por algo que nunca había sido su responsabilidad. Esa noche, Rodrigo durmió en paz por primera vez en 30 años. Regresó a San Vicente del Caguán unos días después, transformado. Mariela notó el cambio de inmediato. Había algo diferente en sus ojos. Ya no llevaban ese peso, esa humedad constante. Por primera vez en todo el tiempo que llevaban casados, Mariela vio a su esposo sonreír de verdad. El siguiente domingo, Rodrigo subió al púlpito como siempre, pero esta vez su sermón fue diferente. Habló sobre el perdón, como siempre hacía, pero esta vez no lo hizo desde la desesperación. Lo hizo desde la experiencia, desde la libertad. Durante 30 años, dijo con la voz clara y firme, viví en un infierno que yo mismo construí, un infierno hecho de culpa, de vergüenza, de secretos. Me castigué por algo que hice cuando era apenas un niño asustado. Me negué el perdón que les predicaba a todos ustedes. Pero hace poco descubrí algo fundamental. Se detuvo, mirando a su congregación. Mariela estaba en la primera fila con lágrimas en los ojos. Descubrí que el infierno no es un lugar al que vamos después de morir, continuó. El infierno es vivir sin perdonarse a uno mismo. Es cargar con culpas que no nos corresponden. Es castigarse por ser humano. Y descubrí también que el perdón verdadero, el que libera, no viene de Dios primero. Viene de nosotros mismos, de nuestra capacidad de mirarnos con compasión, de entender que todos somos frágiles, que todos hemos fallado y que todos merecemos una segunda oportunidad. Hizo una pausa larga. Podía escuchar los sollozos de algunas mujeres en la congregación. Hoy quiero pedirles algo, dijo finalmente. Quiero que piensen en eso que no se han perdonado, en ese error que cometieron hace años, tal vez décadas, y que siguen cargando como una piedra en el pecho. Y quiero que se lo perdonen, que se den permiso de soltarlo, porque nadie, absolutamente nadie, merece vivir 30 años en el infierno. Cuando terminó el sermón, algo extraordinario sucedió. Uno por uno, los feligreses empezaron a pararse. Y empezaron a hablar, a confesar secretos que habían guardado durante años, culpas que habían cargado en silencio, errores que los habían atormentado. Fue como si las palabras de Rodrigo hubieran abierto una compuerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Don Arturo, el dueño de la tienda, confesó que había robado comida durante la violencia y nunca se lo había perdonado. Doña Carmen, la partera del pueblo, confesó que una vez había perdido a un bebé durante un parto y se había culpado durante 20 años. El profesor Méndez confesó que había golpeado a su hijo mayor cuando era joven y nunca había podido mirarlo a los ojos desde entonces. Y así, uno tras otro, los habitantes de San Vicente del Caguán empezaron a liberarse de sus propios infiernos personales. Rodrigo los escuchó a todos, a cada uno, con paciencia, con compasión, con entendimiento, porque ahora sabía, de primera mano, lo que era vivir con esa clase de peso. Y sabía también lo liberador que era soltarlo. Los años siguientes fueron los más felices de la vida de Rodrigo. Vio crecer a sus hijos, conoció a sus nietos. Mariela y él envejecieron juntos, de la mano, sin secretos entre ellos. Julián empezó a visitarlo más seguido. Y los dos hermanos finalmente pudieron hablar abiertamente
sobre aquella noche terrible de su infancia, sin vergüenza, sin culpa. Rodrigo continuó siendo pastor hasta el día de su muerte. En 2010, a los 65 años, murió de un infarto mientras dormía, con Mariela a su lado. Dicen que tenía una sonrisa en el rostro cuando lo encontraron. En su funeral, cientos de personas llegaron de todos los rincones del Caquetá, personas cuyas vidas Rodrigo había tocado con sus sermones sobre el perdón. Y uno por uno, fueron contando historias sobre cómo ese hombre los había ayudado a liberarse de sus propios infiernos. Pero la verdadera revelación llegó durante el sepelio. Lucía, a la hija menor de Rodrigo, ahora una mujer de 38 años, subió a dar unas palabras. Había preparado un discurso bonito sobre su padre, sobre su bondad, su sabiduría. Pero cuando abrió la boca para hablar, lo que salió fue algo completamente diferente. Mi padre vivió 30 años sintiéndose culpable por haberse escondido la noche en que mataron a sus padres, dijo con voz temblorosa. Se castigó durante 3 décadas por haber sido un niño asustado. Y cuando finalmente se perdonó, dedicó el resto de su vida a ayudar a otros a hacer lo mismo. Hizo una pausa, secándose las lágrimas. Pero hay algo que ustedes no saben, continuó. Algo que mi padre me contó poco antes de morir. Un último secreto que finalmente estaba listo para compartir. El silencio en el cementerio era absoluto. Todos los presentes contenían la respiración. La noche en que mataron a mis abuelos, dijo Lucía, mi padre no solo se escondió debajo de la cama. Él salió de su escondite cuando ya se habían ido los asesinos. Encontró a mi abuela Beatriz todavía viva. Ella había recibido un disparo en el pecho, pero aún respiraba. Mi padre, con 12 años, intentó detener la hemorragia. Puso sus manos sobre la herida. Le habló. Le dijo que iba a estar bien. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía ahora. Pero mi abuela sabía que iba a morir, continuó, y con sus últimas fuerzas le dijo algo a mi padre, algo que él nunca compartió con nadie hasta sus últimos días. Lucía sacó un papel doblado de su bolsillo, lo desdobló con manos temblorosas. Mi abuela le dijo, Rodrigo, no fue tu culpa, nada de esto fue tu culpa, eres solo un niño, pero algún día serás un hombre, y cuando lo seas, quiero que perdones a quien hizo esto, que perdones a tu padre por sus errores, y sobre todo, o que te perdones a ti mismo por ser humano. Prométemelo. Lucía guardó silencio por un momento, dejando que esas palabras calaran. Y mi padre se lo prometió, dijo finalmente. Le prometió a su madre moribunda que perdonaría. Pero le tomó 30 años cumplir esa promesa. 30 años viviendo en el infierno de su propia culpa, antes de poder finalmente honrar las últimas palabras de su madre. Si esta historia de sacrificio silencioso te partió el corazón, no puedes perderte la historia de la maestra de un pueblo andino que guardó un secreto durante 40 años, un secreto que cuando finalmente salió a la luz, cambió para siempre el destino de 3 generaciones de una familia. Rodrigo Salazar fue enterrado en el pequeño cementerio de San Vicente del Caguán, bajo un árbol de samán que daba sombra sobre su tumba. Su lápida era simple, con una inscripción que él mismo había escrito meses antes de morir. Aquí yace un hombre que aprendió que el verdadero infierno no está después de la muerte, sino en vivir sin perdonarse, y que el verdadero cielo está en liberarse de ese peso. Los años pasaron. San Vicente del Caguán cambió, como todos los pueblos cambian. Llegó la electricidad constante. Se pavimentaron algunas calles. La violencia de aquellos años terribles se convirtió en memoria lejana. Pero la iglesia de madera seguía ahí, con sus bancas sin barnizar y su techo de zinc que sonaba con la lluvia. Y cada domingo un nuevo pastor subía al púlpito y predicaba sobre el amor, la fe y la esperanza. Pero ninguno hablaba del perdón
como lo había hecho Rodrigo Salazar, porque nadie más había vivido 30 años en el infierno que él mismo construyó. Nadie más había cargado ese peso imposible de culpa por algo que nunca fue su responsabilidad. Y nadie más había encontrado la liberación en el acto más difícil de todos: perdonarse a sí mismo. Mariela vivió hasta los 82 años. Nunca se volvió a casar después de la muerte de Rodrigo. Decía que un amor como el que habían compartido solo se encuentra una vez en la vida. Pasaba sus días en la mecedora del corredor de su casa, mirando el río Caguán correr con su ritmo eterno, recordando al hombre que había amado. El hombre que había aprendido a volar después de pasar 30 años con las alas rotas. Julián siguió visitando San Vicente cada año. En el aniversario de la muerte de Rodrigo, se sentaba frente a la tumba de su hermano y le contaba cosas. Le contaba sobre su vida en Bogotá, sobre sus hijos, sobre el mundo que seguía girando. Y siempre, antes de irse, le agradecía. Le agradecía por haberle dado permiso de perdonarse, por haberle mostrado que el pasado no tiene por qué ser una cadena que te ate para siempre. Los hijos de Rodrigo crecieron y tuvieron sus propios hijos. Y a esos niños les contaban la historia de su abuelo, no la versión heroica, no la versión perfecta. Les contaban la verdad, la historia de un niño que presenció algo terrible y cargó con una culpa que no le correspondía durante 30 años. La historia de un hombre que aprendió que el perdón más difícil no es el que le das a otros, sino el que te das a ti mismo. La historia de alguien que vivió en el infierno y encontró la forma de salir. Porque eso es lo que Rodrigo Salazar realmente fue. No un santo, no un héroe. Solo un hombre quebrado que encontró la forma de sanar, y que en el proceso de curarse a sí mismo ayudó a sanar a cientos de personas más. Hoy, si visitas San Vicente del Caguán, puedes ver una placa de bronce en la iglesia de madera. Fue colocada por la comunidad años después de su muerte. No habla de sus sermones ni de su sabiduría. Dice simplemente: Rodrigo Salazar, 1945 a 2010. Pastor, esposo, padre. Un hombre que nos enseñó que cargar con culpa innecesaria no es virtud, sino una forma de autocastigo, y que el perdón verdadero comienza con uno mismo. Y debajo, en letras más pequeñas, una última línea que resume toda su vida. Pasó 30 años en el infierno, y después dedicó 30 años a ayudar a otros a salir del suyo. Esa es la verdadera historia de Rodrigo Salazar, el pastor que vivió 30 años en un infierno que él mismo construyó con ladrillos de culpa y vergüenza. El hombre que descubrió que a veces el enemigo más difícil de perdonar vive dentro de nosotros mismos. Y el ser humano que entendió, finalmente, que todos merecemos compasión, especialmente de nosotros mismos. Porque al final, eso es lo que nos hace humanos. No nuestra perfección, sino nuestra capacidad de reconocer nuestras fallas, de aceptar nuestras limitaciones y de seguir adelante a pesar de todo. De encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda, de construir cielos después de haber vivido en el infierno. Y si Rodrigo Salazar pudo hacerlo, después de todo lo que vivió, después de todo lo que cargó, entonces tal vez todos podamos. Tal vez todos podamos perdonarnos por ser simplemente humanos, por haber tenido miedo, por haber fallado, por no haber sido perfectos. Tal vez ese sea el verdadero mensaje de esta historia. Que el infierno no es un lugar al que vamos, es un lugar que construimos y que también podemos destruir. Ladrillo por ladrillo, perdón por perdón, día por día. Hasta que finalmente, después de 30 años, o 40, o 50, encontremos la paz.